Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. Recientemente hemos escuchado las voces de los pacientes de cannabis medicinal solicitar a las autoridades de salud que empiecen con el trámite para otorgar también las licencias de fabricante y también los otros permisos que se necesitan para empezar a distribuir en Panamá el medicamento. Hasta el momento eso no ha ocurrido por parte de las autoridades de salud, que son las que deberían de hacer efectivo este tipo de procesos burocráticos. Vamos a averiguar más adelante qué es lo que está pasando, pero también vamos a escuchar de voz de una paciente cuál es la situación de ellos y en qué estado se encuentra toda esta situación. Va a ser una entrevista muy ilustrativa. Déjenme recibir con muchísimo gusto a Luris Higuera. Ella es paciente de cannabis medicinal. Le saludo con muchísimo gusto. Mil gracias, Luris, por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer mi testimonio y los beneficios de utilizar cannabis medicinal cuando ya casi todos los otros medicamentos lo he utilizado, pues no puedo estar un día sin dolor. Vamos a entender primero, ¿cuál es su padecimiento? Bueno, yo tengo un diagnóstico desde hace más de 26 años de artritis reumatoide y de lupus. Ajá. También tengo diagnóstico de fibromialgia, tengo artrosis en la cadera izquierda y en las muñecas, y también tengo síndrome de Sjögren, que es resequedad en todo el cuerpo. Este síndrome de Sjögren también causa neuropatía en las piernas, que es una sensación muy dolorosa. Ok, perdón, continúa. Lo que quería comentar es que llega un momento en que nosotros, los pacientes de estas enfermedades críticas, crónicas y degenerativas, utilizar los medicamentos tradicionales como los antiinflamatorios no esteroideos, y los esteroides causan ya daños en los órganos importantes, como son el riñón y el hígado, y pues mi nefrólogo ya me dijo: usted ya no puede estar tomando antiinflamatorios no esteroideos como son el Tylenol, el naproxeno, la Arcoxia, lo cual solamente me dejaba con los opioides o los derivados del opioides como el tramalón, y realmente yo vivía una vida como zombie hasta que conocí el cannabis medicinal, que me permite estar sin dolor, pero también consciente. Es lo que uno quiere, ¿no? Uno quiere vivir una calidad de vida, uno quiere disfrutar, uno quiere reír, uno quiere llorar, uno quiere experimentar todo, pero con opioides no se puede, y además el grado de adicción que esos medicamentos tienen. A ver, necesito entender una cosa. Con los medicamentos normales, o sea, los tradicionales, hay efectos secundarios. ¿Qué efectos secundarios recibe con el cannabis medicinal? Y en cambio, ¿cuál es el alivio que produce esto? Es decir, no cura, obviamente, por lo que yo estoy entendiendo. ¿O cuál es el efecto que produce el cannabis medicinal? Ok, permíteme explicarte dos cosas. El cannabis, como les he dicho, no lo cura todo, pero ayuda. En la década de 1990 se descubrió que todos los mamíferos, casi todos, los mamíferos y vertebrados tienen un sistema adicional que se llama el sistema endocannabinoide. Es decir, que está el sistema respiratorio, el sistema sanguíneo, el sistema digestivo, el sistema nervioso, y tenemos el sistema endocannabinoide. Nosotros producimos cannabis, Adela. Mira, más, no tenía idea. Creo que el 80% de la leche materna está compuesta por endocannabinoides. ¿Qué ocurre? Cuando el sistema no está bien, cuando tenemos enfermedades críticas, crónicas, que son así de mucha data, este sistema pierde la recepción. Si nosotros no nos alimentamos bien, si estamos estresados, nuestro cuerpo no produce los endocannabinoides que debería hacer. ¿Y no te parece maravilloso que haya una planta que me da esos cannabinoides? Eso se llama endocannabinoides. Entonces, cuando uno está enfermo, ¿sí?, le hace falta estos cannabinoides, entonces esos receptores que tiene el cuerpo no los recibe. Entonces yo me alimento sanamente. O sea, el cannabis es un complemento a. Yo manejo mi peso, yo como muy sano, yo no como alimentos procesados, yo ayudo a mi cuerpo a estar mejor y ayudo a recibir esos endocannabinoides. ¿Qué ocurre con los antiinflamatorios regulares? Causan daño hepático. Si usted lee, si usted toma mucho Tylenol, usted le puede dar un daño hepático,
y ya sabemos lo que ocurre en Panamá. Estar en una lista de espera para trasplante hepático es vivir al sueño eterno, igual que los riñones. Tener un trasplante de riñón pues demora muchísimos años. Ujú. ¿Qué ocurre como efecto secundario del cannabis? No es un efecto duradero, es decir, yo lo peor que puedo pasar es que me quede high y quede tirada en la cama riéndome o con sueño, pero ya después de unos días eso se pasa. Lo que no pasa, lo mismo cuando yo tomo excesivamente estos otros medicamentos que son buenos para corto plazo, pero nosotros los pacientes que tenemos dolor crítico, esto no es algo que se nos va a quitar de un día para otro, sobre todo que hay condiciones como lamentablemente la mía, que es refractaria, es decir, yo no he respondido bien, lamentablemente, a las terapias tradicionales. Estoy mejor, mi artritis y mi lupus están controlados, pero el dolor, la fatiga y el cansancio es algo que no se me ha terminado de quitar. Ok, déjame hacer la pausa de inmediato y vamos a regresar con más acerca de lo que está pasando. ¿Cuál es el estatus de la producción en Panamá o la distribución? Una pausa y regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Hoy conversamos con Luris Higuera. Ella es paciente de cannabis medicinal, obviamente, y está explicando su testimonio acerca de los padecimientos que sufre: lupus, artritis reumatoide y una serie de consecuencias. Ella en el bloque pasado nos estaba describiendo el alivio que le forma el cannabis medicinal. Ahora vamos a entender qué está pasando con el tema en Panamá. Luris, ya se han hecho varias, más bien ya se licitó, ya hay varias empresas que que se ganaron la licitación y el proceso quedó en que el Ministerio de Salud les debía dar prácticamente la licencia de fabricación y después la licencia de cannabis. ¿En qué paso va eso? Mira, el año pasado se licitó, de acuerdo a la ley y a la reglamentación, las licencias. De acuerdo a la ley son 7 licencias como máximo. Se licitaron. En enero de este año se adjudicaron, es decir, se seleccionaron a los 7 licenciatarios que iban a hacer todo el trabajo del integrado vertical, es decir, importación, producción, distribución, procesamiento de cannabis medicinal y todos sus derivados. ¿Qué ha pasado? Simplemente no sabemos. El gobierno pasado dejó una hoja de ruta clara en donde se constituyó el Consejo Técnico de Cannabis Medicinal, se creó el Programa Nacional de Cannabis y además cada uno de los ministerios involucrados, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, hizo sus resoluciones, sus decretos, en donde pues se hacía el proceso para la producción, en el caso del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en el Ministerio de Salud también se hicieron sus adecuaciones, incluso Aduana hizo sus decretos y el sistema bancario también hizo acuerdos de entendimiento en donde se permitía pues recibir el dinero de cannabis, pues sabemos que en muchos países todavía no es legal a nivel nacional. Se dejó todo listo. Es que realmente no sabemos qué ha pasado. Decimos que falta voluntad, quizás un poco de empatía, porque el Consejo Técnico de Cannabis se reunió incluso hasta abril de este año, pero vinieron las elecciones y te digo algo, el dolor no espera, el dolor de las madres al ver a sus hijos convulsionar tampoco espera. Realmente no sabemos qué está pasando. Entonces, ¿cuántas han sido los acercamientos que han tenido con las autoridades de salud? Debe de ser el ministro, farmacias y drogas. ¿Cuántos han sido? Mira, nosotros nos hemos reunido directamente con la Dirección Nacional de Salud Pública. Nos dijeron, bueno, que habían cosas que quizás la ley debería haberse aplicado, también con farmacias y drogas, que han dado ciertas licencias, pero entendemos que hay, por ejemplo, un licenciatario que ya pasó todos los controles, que fue con los $150,000, es decir, aquí está, recíbemelos, dame la licencia para aliviar el dolor de los pacientes y simplemente le dicen, no hay un renglón en donde yo le pueda a usted recibir ese dinero. ¿No hay Entonces, qué? ¿Qué dice que no no hay está qué? un renglón en el sistema para que ellos puedan recibir el dinero. El gobierno está dejando $1 millón en la mesa, porque son 7 licenciatarios a $150,000, eso es un poquito más de $1 millón. No sabemos, Adelita, no entendemos. La ley no es perfecta.
y muchos de los involucrados que están viendo este tema eran parte de los diferentes ministerios y si estaban en desacuerdo porque no asistieron a las reuniones que fueron ampliamente discutidas estos temas de cannabis medicinal. Esto viene desde el gobierno de Varela, pasó por el gobierno de Nito Cortizo. Ellos dejaron una hoja de ruta establecida, Ok. es decir, un proceso que ya se debería seguir. Entonces, yo creo que no es momento como dijo el ministro hace unos meses atrás, de que hay que reinterpretar la ley o hay que volverla a analizar. Ya eso está listo, ninguna A ley es ver, perfecta. entonces, Implementemos y luego ¿cuál? en el camino vayamos mejorando. Pero ¿sabes qué pasa, Adelita? Yo me pongo muy emocional porque yo sé lo que entra a la Asamblea Nacional, jamás sabemos lo que sale, ni cuándo va a salir. Entonces fue un proceso largo, 4 largos años que nosotros hemos esperado, que hay niños que tienen epilepsia Ok, refractaria, entiendo. que tienen convulsiones, más de 100 convulsiones al día, y solamente el cannabis les ha podido ayudar. ¿Qué tú le dices a esas madres? A ver, Luris, otra pregunta que tengo. A ver, es que me surgen varias dudas. Nada más para Ujú. resumir el tema de las autoridades de salud. ¿Cuál es Sí. la respuesta concreta de ellos ante los reclamos de ustedes? Bueno, una de las respuestas concretas es que hay que analizarlo, que quizás son muy pocas licencias o que quizás el registro único de pacientes no se debe haber dado como se debe haber dado. O sea, yo entiendo que tengan inquietudes, preguntas, pero son los mismos actores que estaban en los gobiernos pasados. Yo creo, ¿Será que hay algún actor que se quedó por fuera y está reclamando? mira, Mira, tú acabas de tocar un punto que realmente a mí me sorprende. Sí, hay un actor que se quedó por fuera, pero es que no cumplió con los requisitos que decía la ley. Porque La yo me ley, acuerdo que hubo reclamos de alguien. Ah, claro, sí me claro, hubo un acuerdo de eso. reclamo y sabes, si a ti te dicen, usted para concursar en este proceso tiene que tener A, B y C, y no tiene C, pues no pasas, Pues no sí, pasas al segundo claro. proceso. Entonces, ¿por qué ahora tú vas a estar reclamando, llorando, No, diciendo? además que O sea, creo no que tiene sentido, se, af- no tiene sentido. no, se afecta la seguridad jurídica de las empresas que sí Por, su- cumplieron y ya por están supuesto. encarriladas. Entonces, la otra Adelita, pregunta es, ¿cuál es el Adelita, mercado de cannabis medicinal en Panamá? Como para entender si son suficientes las 7 empresas o son demasiadas. ¿Cuál es el sí. mercado? ¿Se ha analizado? Sí, mira, yo te puedo decir que cuando estábamos la Fundación Buscando Alternativas y también como delegada de la Fundación de Artritis Reumatoide de Panamá, viendo el tema de las licencias, nosotros analizamos muchísimas leyes en otros países y observamos lo siguiente. O sea, yo quería que eso fuera ilimitado, que sea producción un lado, distribución, todo eso quería separado, pero la realidad es esta. Panamá tiene un mercado muy pequeño y legislaciones como la de Colombia, por ejemplo, fue abierta y limitada y eso no prosperó. No prosperó porque era todo un enredo, todo el mundo quería hacer todas las cosas y al final el que sufrió fue el paciente. Entonces, nosotros no estábamos de acuerdo que fueran 7, pero sí el argumento era válido y contundente, es vamos a empezar con pocas, vamos a empezar con controles. ¿Y por qué con controles? Porque no se está despenalizando toda la planta, o sea, esto no va a ser batros en la calle como en Nueva York, ni como en otros lugares, que tú pues sales del metro y hueles a Claro, cannabis, porque no. es Esto va a que estar controlado. sí, pero tenemos que estar seguros que se controle bien, porque todo lo que Cla- hacemos aquí nunca lo controlan. Entonces, pero queda la Adelita, gran duda de cómo mm, va a ser este negocio y mucha gente lo interpreta como que oh, va a haber marihuana por todas partes. no, no, Entonces, no, no. Mira, tenemos que tener claro quién va a hacer ese control, si va a haber una trazabilidad de los o un registro de pacientes. ¿Hay un claro. registro de pacientes? Mira, ese es uno de los requisitos que el gobierno actual indica, que eso sí quedó pendiente del gobierno anterior, que es tener el registro único de pacientes. Y ese registro único de pacientes viene porque precisamente yo como paciente, y si yo, por ejemplo, tengo un trabajo y a mí me hacen una prueba antidoping, voy a buscar un trabajo y me hacen una prueba antidoping, yo voy a quedar, oye, esta es una marihuanera. Pero Ujú. no, o sea, yo tengo que decir, sí, yo consumo cannabis medicinal porque aquí está mi registro, aquí está mi médico que indica que yo tengo que tomar esas dosis, porque esto es casi una medicina personalizada. Mis dosis jamás van a ser las mismas dosis, por ejemplo, que la de alguien que tiene un niño con epilepsia o con alguien que tenga Parkinson o esclerosis múltiple, Sí, son dosis diferentes. exacto. Entonces, entonces, Eso. claro que debe haber un registro y claro que debe haber controles y la ley de Panamá ni siquiera es
inventada, o sea, es una ley basada en otras leyes, otras legislaciones que ya pasaron por lo mismo, en donde se pusieron alrededor de 25 patologías y la belleza que hice y otras cosas más. Porque solamente tu médico y tú sabrán si tú aplicas o no para el cannabis. Y como ya he explicado antes, esto es una droga cuando ya otras drogas han fallado y que tú necesitas un alivio y entonces esto te va a poder a complementar tu medicamento. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, hay gente que se ha quejado y que está quizás retrasando esto, no sabemos si es que le están hablando Claro. al presidente o al ministro al oído, porque yo no sé, yo no me manejo en esas esferas. Lo único que te puedo decir, que a 10 meses de asignadas las licencias por ley, no No tengo ha pasado acceso nada. legal al cannabis y yo sigo en la ilegalidad y lo Todo- seguiré estando. Todavía sigue pausado. Déjame hacer una breve pausa y vamos a regresar enseguida con algunos otros aportes. No se vaya, por favor. En breve regresamos con En Contexto. Hoy hablamos con Luris Higuera, ella es paciente de cannabis medicinal. Luris, si no tienes en este momento la disponibilidad de obtener el medicamento, ¿cómo lo consigues? Bueno, en el mercado negro tengo personas que están dispuestas a arriesgarse por mí y me lo traen desde el extranjero. Mi medicamento tiene una dosis especial porque no todos los medicamentos, o sea, basados en cannabis no es lo mismo para todas las personas. Sí, Entonces, yo le doy gracias a Dios que tengo personas que están dispuestas a arriesgarse por mi bienestar. pero explícame una cosa. Si una autoridad te encuentra con cannabis medicinal, ¿te arrestan? Bueno, hoy día sí. O sea, hoy día yo voy en la calle y alguien me registra, yo tengo mis gotas de cannabis medicinal y la persona lo abre y lo huele y dice, esto huele a cannabis, te va presa. Porque si Pero bien es cierto, la ley, ajá, perdón. tienes un derecho a una cantidad de consumo individual, por Es ley. que eso no, es que la ley de Panamá No no es como agarra. la ley, por ejemplo, la de Costa Rica, no. Si Mm, yo no estoy registrada y no tengo una receta de un médico que dice Luris Higuera, paciente de esta condición o condiciones, tiene el permiso de utilizar cannabis medicinal en esta modalidad, gota, flores, ungüento, pasta de diente, como él considera que debe ser, yo no, yo no puedo entiendo. portarlo, Ahora, pero otra yo lo... pregunta. ¿Cómo van Ujú, a hacer esas recetas en Panamá? ¿Los doctores van a estar capacitados? ¿Qué tipo de claro. médicos pueden ser los que recetan en esto? ¿Y cómo van a hacer para que no se prostituyan esas recetas? Porque echa la ley, echa la trampa. Y aquí Por sabemos que supuesto. eso no nos Ujú. falta. Claro, a ver, nosotros en la ley, nosotros los pacientes en verdad nos preguntaron muchas veces eso. El médico tiene que tener una educación. Entonces ya el Programa Nacional de Cannabis Medicinal debió haber lanzado unas licencias de educación para que los médicos que así lo consideren se entrenen en la utilización de cannabis medicinal. Ujú. Gracias a Dios no se restringió a que fueran médicos especialistas porque la experiencia dice que los médicos especialistas no quieren recetar cannabis medicinal, sino que estuviese abierto a todo lo que quisieran. ¿Cómo no se va a prostituir? Bueno, el registro único de pacientes, en donde se debe registrar mi dosis, cuando me la dio, que el médico me la dio, para que yo la vaya a sacar en un dispensario, esto ya no sabemos cuál va a ser, que quede cerca de mi casa, que sea solamente yo, o por ejemplo, yo que si no puedo caminar, que vaya mi cuidador o cuidadora. Entonces, una vez que yo saco esa dosis, no debería permitirme sacarla en otra farmacia o en otra provincia. Es por eso es que se necesita un registro único de pacientes, para evitar que se prostituya. Y también para que cuando a mí me agarre en la calle con mi medicamento, sepan, bueno, aquí está la dosis, aquí está el médico y la farmacia donde usted lo sacó. Sí, de la misma forma en que se habla de las recetas, hablo yo ahora de la producción. ¿Cómo Ujú, vamos a evitar que esa producción también no esté en manos que no deben de estar? Porque lo ujú, que a mí me preocupa realmente no es que se implemente el cannabis medicinal, porque si ujú, hay personas que lo necesitan, bueno, pues ujú. algún tipo de base científica tienen para exigirlo. Sin Por supuesto. embargo, en la fase de controles y de fiscalización que está en manos de las autoridades es donde yo veo las debilidades. Y ahí es donde se deberían de sellar los puntos. En la Claro. producción, ¿cómo van a controlar que no sea Ujú, el que está en la finca de la casa que tenga 15 claro. plantas de cannabis? Bueno, te explico. De acuerdo a la regulación y a la ley, esto se debe hacer en un ambiente controlado.
que quiere decir ambiente controlado, que va a tener sus normas ISO. O sea, imagínate hasta dónde nosotros llegamos. Exigimos normas ISO de producción, o normas ISO de crecimiento de plantas. O sea, eso es una cosa, es un logro. Entonces, tiene también un sistema de trazabilidad. Es decir, yo como paciente exijo saber cada gramo de cannabis medicinal, de dónde viene, quién lo produjo, quién lo procesó, quién lo distribuyó. ¿Por qué? Trazabilidad. Claro, porque lo que pasa es que hay un registro en Panamá que es de farmacovigilancia y todos los pacientes educados, como los de artritis, nosotros sabemos que si tenemos un efecto secundario debemos reportarlo a nuestro médico y reportarlo en el sistema de farmacovigilancia. Es por eso que yo necesito saber el lote y eso se puede trazar hacia atrás. Entonces, en la ley está el sistema de trazabilidad. En la ley está donde todo el proceso. Y es por eso que estas compañías, como tú dices, se pueden afectar jurídicamente. Han invertido miles y millones de dólares en estos sistemas, en estas galeras, en donde se tiene que demostrar cómo tú vas a demostrar que ese gramo que tú estás vendiendo realmente lo produjiste tú y no fue que te lo sacaste del mercado negro o de la finca de tu primo. Claro, pero también otra pregunta. ¿Esas mismas empresas que tienen la licencia son las que producen? Sí, es una licencia vertical. Durante los primeros 2 años puedes importarlo mientras te preparas para producir. Ajá. Y luego ya después tienes que ponerte a producir localmente para que puedas suplir el mercado de Panamá, que obviamente es muy pequeño, somos 4 millones de habitantes, digamos que el 25% llega a utilizar cannabis medicinal, no es suficiente, pero la ley también hizo las provisiones para que pudieras exportar y reexportar, que ahí entonces va a ser un negocio importante porque hay muy pocos países que permiten exportar o reexportar cannabis. Sí, es que eso es lo que yo estaba imaginando, porque realmente el mercado panameño es tan chiquito que una inversión tan millonaria no le entiendo en qué puede ser tan funcional y la recuperación del capital. Entonces, si la ley permite la exportación, debe de ser otro tipo de visión comercial. Claro, por supuesto. Claro. ¿Y qué ocurre? Para poder tú exportar por leyes internacionales y acuerdos, tú tienes que suplir tu mercado local. O sea, tú tienes que demostrar que aquí tienes una cadena de valor que tú puedas justificar cada gramo de cannabis, dónde lo creciste, dónde lo sembraste, cómo lo procesaste, cómo lo distribuiste y cómo le llegó al usuario final. Entonces, todas esas cosas, realmente la ley no es perfecta, tiene cosas que yo no estuve de acuerdo como paciente, pero dentro de todo es una ley que se debe implementar, se debe seguir el proceso y el camino se cambia. Claro, puedes reglamentarla y ya con eso te ayuda. Luris, qué interesante la entrevista, gracias por estar con nosotros. Yo lo que voy a tratar de hacer es que voy a tener aquí o al director de Farmacias y Droga o tratar de poner al ministro de Salud para que nos dé un pantallazo de qué es lo que está pasando a nivel administrativo con este tema y poder solventar todas esas dudas que en este momento han quedado solamente con interrogación. Gracias, Luris. Muchas gracias, más bien gracias por la oportunidad. A nosotros como pacientes le agradecemos que puedan darnos esta tarima, este espacio para explicar que sabemos que hay otras necesidades del gobierno, pero todos los pacientes tenemos derecho ante nuestra Constitución, porque la salud es un derecho humano. Y yo debo recibir esa salud en tiempo y forma. Gracias, Luris, de verdad, muchísimas gracias y estamos en contacto para más adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, principalmente por la atención que nos brinda cada noche y cada día. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.